Estamos aquí en los 60 del 10 hablando de este tema que realmente llegó mucho a todo Córdoba, a todos los cordobeses en el año 1999, cuando se produce el cierre del Hospital Pediátrico de Niño Jesús, en la avenida Castro Barros, y que sin dudas se transformó en un hecho social muy importante, y como dijimos con el doctor Pizzi, que en ese momento el medio universitario, el canal universitario no dejó ni un segundo de cronicar lo que esta cosa que iba creciendo. Y hay una cosa para destacar: los trabajadores, Daniel, no luchaban, o sea, luchaban porque ellos iban a seguir, a vos te podían trasladar, pero ibas a seguir cobrando, ibas a seguir teniendo no empleo. había problema con eso. El problema era que todos luchábamos para que no cierren el hospital. El motivo era evitar el cierre por la gente, fundamentalmente, por nuestros pacientes, por la gente vulnerada, por todo eso. No teníamos problemas nosotros con el tema del sueldo, ni de eso, porque estábamos todos, éramos de planta, la mayoría, no había problema. Y de hecho, fueron trasladados todo el personal a distintos nosocomios cuando se cerró definitivamente. Por eso digo, la incertidumbre que tal vez la tenía más el paciente, las familias que iban todos los días que ustedes. Toda la gente que se atendía ahí, que eran muchísimos. Claro. ¿Cuántos tenían más o menos en ese entonces, te acordás? De consultas. Sí, más o menos. Nosotros, yo una vez hice un cálculo de la época, ¿no? Sí. Porque el niño no iba solo, el niño va con la mamá, con los hermanos, con los... Claro. Nosotros calculamos que más de 1 millón de personas pasaban por año por ese lugar, ¿no? Nosotros teníamos 150.000 consultas anuales, teníamos más de 18.000 internaciones, 30.000 cirugías. No, era un hospital de muchísima atención, teníamos mucho. Creo que en alguna conferencia de prensa que dimos dábamos todos los números, esto que te estoy dando, que ahora no me los recuerdo exactamente, pero son muchos años ya, ¿no? Exactamente, por eso ya hablábamos de los trabajadores que tenían el miedo, sin duda, del traslado, no sabían dónde iban, que había que incorporarse como profesionales a otros nosocomios, y uno de ellos era el Hospital de Niños Viejo, el que está al frente de la terminal. Sí. ¿Querés que veamos entonces qué pasaba con los traslados? ¿Cómo no? Los repasamos, dale. Faltan escasamente 2 días para que se produzca el cierre del hospital pediátrico y supuestamente profesionales, enfermeras y pacientes de ese nosocomio serían absorbidos por el hospital de niños. Y decimos supuestamente porque aquí nadie sabe nada. Un traslado de un hospital es mucho más que una mudanza de una casa. Usted, para mudar su casa, toma algunos recaudos, es decir, envuelve la vajilla, calcula dónde va a llevar los muebles. Esto se hace y ni el director del hospital que se traslada, ni el director del hospital que lo va a recibir, tiene nada escrito de cómo va a ser el método, de a dónde va a ir a la gente. Ni cuánta gente. Ni cuánta gente, siquiera no hay cifras concretas. El director Alejandro Brizuela nos dijo que solo se produjo el traslado de residentes y cirujanos, pero que del resto de servicios y los pacientes internados en el pediátrico aún no tiene directivas. Y eran poquitos entonces los que habían ido, casi nada. No, y recuerdo, ahora que veo estas imágenes que el doctor Brizuela, porque a mí me mandaron ahí. Vos te habían mandado ahí. Me recibió con mucha amabilidad y con mucho cariño, debo reconocer eso también. Los colegas en eso se han portado bastante bien, porque vos decías la incertidumbre de la persona que te mandan a otro lugar donde no conoces a nadie, donde, si bien los conocés por el tema profesional, tenés que ir e insertarte en el lugar de trabajo y todo eso. Y eso generaba un estrés especial en el personal del equipo de salud. Sí, y a todos nos pasó, ¿no? Y de repente, cuando ustedes llegaban a otros lados, ¿no? Porque bueno, se fueron a varios nosocomios, ¿sentían que de repente también estaban en contra de lo que estaba pasando? Digamos, como que eran solidarios con ustedes. Sí, en eso, el equipo de salud en eso siempre fue muy claro y siempre sostuvo eso, que era una locura cerrar ese hospital. Y por eso, insisto, nos recibieron con mucho cariño y nos hicieron sentir como en casa en los lugares donde fuimos exiliados, digamos. Exiliados, sí. Me imagino el dolor, ¿no? Sí, terrible. Cuando ya esto era inevitable, cuando había que irse, cuando se cerró, fue la verdad muy doloroso, fue terrible. Bueno, hoy te voy a hacer recordar un poco todo eso,
y también a todos ustedes, por supuesto, el día del cierre. Los médicos, el equipo de salud del pediátrico siguieron atendiendo, ¿saben dónde? En la calle. Continúa la resistencia en el hospital pediátrico y a pesar de que hoy era el día señalado para su cierre, en este nosocomio se está trabajando a full y se continúan recibiendo internaciones. En conferencia de prensa se responsabilizó al gobierno si algún niño sufre problemas, ya que en caso de ser trasladado al hospital de niños, los médicos aseguran que no tienen camas suficientes ni médicos para asegurar una atención adecuada. A media mañana, la calle Castro Barros continúa cortada con el apoyo de varios gremios que, según anunciaron, permanecerán en este lugar. ¿A dónde atendían, Daniel? En una casilla rodante. En una casilla rodante. En la puerta, sí. Ahí sale, yo creo que se ven. Sí, creo que sí, que salía. Wow. Fuerte, ¿no? Fuerte. Muy fuerte. Mira, ahí me están diciendo de producción que tenemos para ver la casilla. ¿Querés que la veamos? Veamos. A ver, dale. Veamos, mira. Ahí está. Mira. Y nos pidieron la colaboración para mantener esto, la gente. Que es nada más para atención primaria. Por supuesto no estamos en condiciones de dar ninguna solución sanitaria, pero ante el desprecio de estos gobernantes por la salud pública, bueno, nosotros estamos resistiendo de esta manera. El tema de estos médicos son por las urgencias que van llegando. Vienen chiquitos, en este caso una nena con sangrado de nariz, vienen chicos lastimados, llegan chicos con picaduras y bueno, tratamos de solucionarle a los papás que lleguen al hospital de niños o al infantil. Estamos intentando hacer algo por los pacientes que día a día caen a preguntar qué va a pasar con ellos, dónde va a estar la atención. Ya estaba. Sí, qué lucha, ¿no? Qué lucha. Inimaginable pensar que fueran a cerrar un hospital y que lo fueran a cerrar por la fuerza. También ese es otro punto muy importante. Claro, sí, que ya lo vamos a ver. Y de repente que, bueno, la autoridad pública sanitaria, viera lo que estaba pasando y que no se hiciera nada para poder, no sé, revertir la situación, un mínimo de diálogo. Estaba totalmente, bueno, el ministro había renunciado, asume el que era secretario de salud, estaban desorientados porque el problema era que ellos, como médicos, tampoco estaban de acuerdo. El problema era solo el gobernador de aquel entonces, que estaba encaprichado y lo hizo y nunca supimos por qué, la verdad. Te cuento una anécdota que no sé si la sabes, ¿no? Cuando se fue todo porque dejaron el gobierno, se hizo como un lunch para los periodistas y yo, bueno, fui a hacerle la nota a Costamaño. Justo fue y le hice una pregunta, le digo, ¿a dónde va a ir, doctora? Porque el pediátrico cerró. ¿Qué contestó? No me acuerdo, no sé si contesto. Ay, bueno, pero bueno, son las cosas que por ahí te daba esto de decir, bueno, uno estuvo, uno luchó. Fuiste parte. Pero es que uno era parte porque no podía dejar de ver lo que estaba pasando alrededor, más allá de la lucha, más allá de todo lo que estaba pasando alrededor, estaba afectando a mucha gente. Muchísima, y siempre es gente la más pobre, ¿no? Claro, claro. Había gente que me acuerdo, creo que en ese entonces no había cospeles. Sí, creo que me acuerdo que la gente compraba cospeles para los colectivos. Y la gente me decía, tengo para llegar hasta acá, no tengo para llegar hasta el hospital de niños, ¿qué hago? Mucha gente iba caminando, Mónica, de lugares distantes iban caminando. Muchos iban con los carros, porque nosotros nuestros pacientes eran las personas más pobres, que venían de los distintos barrios marginales, de los barrios de la periferia, y muchos lo hacían caminando. Realmente, y cuando imagínate cruzar toda la ciudad hasta el otro hospital. Con niños enfermos. Sí, totalmente. Realmente había una desazón muy grande y creo que eso es lo que llevó a que también fuera una decisión no de uno, sino que, digamos, del medio, de la jefatura del noticiero, de seguir el tema de cerca, porque tampoco se sabía cómo iba a terminar todo esto. Porque no se sabía. Entonces, era una incertidumbre total. Claro, entonces había que seguir el tema día a día, porque, ojo, como vos dijiste, no estaba únicamente esto, sino yo recuerdo Julio Kloppenburg, por ejemplo, era el que iba allá al Misericordia. Claro. Donde también estaba el otro foco, pero allá cerraron un servicio, acá cerraron el hospital. Sí, de hecho allá lo cerraron con balas, ¿no? No fue tan sencillo lo de Misericordia. Sí, recuerdo. Sí, también.
Bueno, llega el momento que nadie podía creer lo que estaba pasando. Porque una cosa es que venga a ser gente que sabe, médicos, médicas, a trasladar a los niños y a las niñas. Y no fueron ellos, fíjese. Sinceramente no conozco de que en alguno de los traslados que por cuestiones de necesidad se han realizado hoy hayan sido realizados de manera forzosa, ¿no? El viernes pasado, el ministro de Salud aseguró que no habría traslado por la fuerza de pacientes internados en los hospitales públicos afectados por los cambios producidos por la nueva maternidad. Las personas que en estos momentos se encuentran internadas en el hospital materno neonatal han sido absolutamente voluntarios. Los últimos instantes de funcionamiento del hospital pediátrico de la avenida Castro Barros registraron un operativo policial para trasladar los últimos niños internados. Eran las 5:30 de la mañana cuando empezamos a... nos cerraron las puertas y estaba lleno de guardia de infantería adentro. El sábado a mediodía, en un breve acto al que no asistió el gobernador Mestre, fue oficialmente habilitado el nuevo hospital de la avenida Cardeñosa. Afuera, una manifestación abuchó a las autoridades. De la ciudad de Córdoba. Y esa imagen de ese señor protestando con el bebé. Qué bárbaro, ¿no? Era un poco, con la infantería, un hospital de niños, donde ¿qué había? Mamás con niños enfermos, con niños internados. Entraron por las tapias. La guardia de infantería de la policía de la provincia de Córdoba entró con un montón de policías y tomaron el hospital y tomaron los enfermos y los pusieron en patrulleros y se los llevaron. En patrulleros. A los niños. A los bebés en incubadora. Hubo un accidente frente a la seccional 9, ahí en calle Castro Barros, una cuadra del hospital, donde el celular, uno de los que llevaba una incubadora con un bebé, choca, justo ahí en la esquina de Sería Bransen o Neuquén y Castro Barros. Porque no había médicos, eran policías. Pero ni siquiera ambulancias para poder... No, una cosa de locos. Y por la fuerza, porque yo decía, escuchaba ahí que Costamaña decía que ningún traslado iba a ser por la fuerza. Un desastre. Y en el Hospital Misericordia hubo balas de gomas y hubo heridos. Y de los pacientes que también resistían, ¿no? Porque, ojo, no estaban únicamente los trabajadores resistiendo, ahí estaban mamá y papá. No, los padres, los enfermos. Mirá la cantidad de gente que se ve en estas filmaciones que están ustedes pasando, por el hecho de haber estado permanentemente todo ese tiempo. Y era impresionante, era algo que hasta nos superaba a nosotros mismos y nos generaba más responsabilidad todavía de tener que defender ese sector que era tan importante para la ciudad de Córdoba, ¿no? Realmente, y a mí, qué sé yo, me acuerdo que las madres llorando, recuerdo imágenes, ¿no?, de las madres llorando en la puerta sentadas ahí, porque no sabía qué es lo que había pasado, porque a ver, vos como médico, ¿qué seguridad de salud le va a dar a un policía que llevaba un niño en una incubadora? Ninguna. Creo que es de locos. Se habían agrupado las fuerzas de la infantería de la policía de la provincia de Córdoba en el Parque Sarmiento. Eso yo me entero porque me llaman por teléfono, tipo 4 de la mañana. Sí, y me decían que estaban ahí, y claro, se estaban preparando para atacar fundamentalmente estos dos hospitales. El nuestro y el Hospital Misericordia, donde allí estaba el doctor Mercado, que también hizo una lucha muy grande, ¿no? Pero bueno, así fue la historia, esto es parte de la historia. Yo la verdad que le agradezco mucho al canal universitario todo el acompañamiento, a todos los medios en general, porque tuvimos mucho acompañamiento de los medios, y agradezco mucho este programa de los 60 años de Canal 10, que nos ponga de nuevo esto, porque la memoria es importantísima, Mónica. No debemos olvidar estas cosas. En esa época no existían todos los medios de comunicación que existen hoy, donde todo es muy fácil con las redes sociales y todo. En aquella época todo era muy difícil y si no hubiéramos tenido tu acompañamiento y el acompañamiento de otros tantos colegas, la verdad que no sé qué hubiera pasado. No sé si lo hubieran reabierto el hospital. Vamos a ver ahora qué decía el entonces gobernador Ramón Mestre sobre este tema. Los médicos plantean de por qué cerrar un hospital pediátrico cuando el que se abre es un neonatal, que hubiera bastado en todo caso con trasladar el servicio neonatal. Bueno, eso es una verdad. También es una verdad que tiene que habilitarse en poco tiempo más el hospital de niños nuevo.
y vamos a resolver los problemas de los pacientes como corresponde, adecuadamente. La pregunta es qué va a pasar hoy, doctor, ¿no? Porque hoy es un día bastante crítico porque no van a permitir, dicen los médicos, los traslados, están los hospitales tomados. ¿Se va a llegar a la violencia? ¿A usted le parece que eso es posible? Yo creo que no. Yo creo que no puede haber violencia. Yo creo que cuando hay progreso no puede haber violencia. Creo que todo esto son expresiones de aquellos que se enfrascaron en un programa reivindicativo y lo quieren llevar hasta sus últimas consecuencias, pero nada más que eso. ¿Se va a efectuar los traslados? Por supuesto. Después voy a contarte, porque yo no sé si lo sabes, ¿dónde hice esa nota? Con Daniel Ramos hicimos esa nota en un lugar y fue el último día y fue después del cierre. Ahora vamos al corte, ¿qué les parece? Seguimos repasando entonces todo lo que ocurrió en el año 1999.